Hola, ¿cómo están? Estamos retomando desde mi casa nuevamente las clases. En la última charlamos sobre la importancia de la biodiversidad en el funcionamiento y la prestación de servicios por los ecosistemas. Hoy vamos a retomar esto, pero enfocándolo desde las formas que tenemos de evaluar la diversidad biológica y cómo la teoría de comunidades contribuye a esta evaluación. Eh, Empezamos recordando que una comunidad es una agrupación de poblaciones de distintas especies, obviamente, que comparten un tiempo y un espacio. Lo fundamental de esta definición es que este compartir un tiempo y un espacio implica eh, algún tipo de interacción entre ellos. Ya vamos a ver en las clases siguientes cuáles son estas interacciones biológicas, pero podemos ir adelantando que la competencia, la predación, la facilitación, interacciones que pueden ser positivas o negativas. Así que bueno, a continuación desarrollamos la teoría de ecología de comunidades. Entonces, partiendo de esta definición de comunidad como grupo de especies interactuando en un tiempo y un espacio, nos preguntamos cómo podemos describir las comunidades, cuáles son las propiedades que nos permiten eh, ver, comparar y conocer las características de una comunidad. Estas características surgen justamente como propiedad emergente de la interacción entre las distintas poblaciones. Una de estas características, entonces, caracteres cualitativos, son la composición. Acá vemos distintas comunidades de la reserva de Ñacuñán, en la cual, dependiendo del ambiente físico en el que está, hay distintos tipos de especies y distintas composición de especies. Entonces la composición sería un listado de las especies que integran una comunidad. Acuérdense que siempre la comunidad, igual que el ecosistema, es una abstracción nuestra y la escala de observación puede ser diferente. Ya habíamos puesto el ejemplo en ecosistema que puede ser un charco, una laguna o toda la Tierra eh, como comunidad global. Entonces, con ese mismo criterio de escala, la composición va a depender de la escala que estemos utilizando. Por otro lado, entonces, re, repasamos que la composición es de las primeras, la composición de especies es una de las primeras características cualitativas. Otra característica es la estratificación. Fíjense, acá tenemos dos imágenes, una de una selva y otra de la zona desértica del monte, en la cual tenemos dos tipos de estratificaciones distintas. La estratificación es cómo se distribuye la biomasa en altura sobre el suelo, o sobre o debajo del suelo. Fíjense, en la selva tenemos muchos estratos con una biomasa distribuida, una gran proporción de la biomasa distribuida a entre 10 y 15 metros de altura sobre el nivel del suelo. En el desierto, la estratificación es totalmente diferente, con una cobertura muy baja de estrato arbustivo, a 1,5 metros, 2 metros, 3 metros como máximo, parte de la biomasa distribuida alrededor del suelo y mucha biomasa distribuida abajo del suelo. Entonces, dos estratificaciones contrastantes en estos ejemplos. Otra de las formas en que podemos trabajar es en lugar reemplazando las especies por grupos funcionales. Ya habíamos hablado de grupos funcionales como aquellos grupos de especies en las cuales cumplen y utilizan el ambiente de la misma forma, cumplen la misma función y utilizan el ambiente de la misma forma. Hay distintas formas de agrupar los organismos en grupos funcionales. Uno de ellos son las formas de vida de Ranquier, quien clasificó las especies vegetales en función de dónde tienen sus yemas de renuevo.
Fíjense que esto es un tipo de clasificación basado en algo muy funcional, porque la ubicación de las yemas de renuevo en una especie es una característica adaptativa al ambiente en el que está. Entonces fíjense, tenemos los fanerófitos, que son los árboles y arbustos que tienen la yema de renuevo elevada sobre el suelo, los caméfitos, que tienen la yema de renuevo elevado sobre el suelo, pero muy cerca del suelo, 30, 40 centímetros máximo, son los pequeños arbustos o las plantas en cojín. Los hemicriptófitos, que son aquellas que tienen la yema de renuevo al ras del suelo, como los pastos en general, la mayor parte de los pastos son hemicriptófitos. Los geófitos, que lo tienen abajo del suelo, podrían ser bulbos o tubérculos. Los terófitos, que son las plantas anuales, la yema de renuevo es la semilla, pasa la mayor parte de la temporada de sequía, la temporada estresante, en forma de semilla. Y los hidrófitos, que tienen la yema de renuevo abajo del agua. Entonces fíjense que esto es muy interesante, porque describir cómo está compuesta en función de sus grupos funcionales una comunidad nos permite interpretar el ambiente en el que está funcionando. Y bueno, entonces así surge una herramienta que tenemos para describir las comunidades, que son los espectros biológicos. El espectro biológico es una herramienta que considera la abundancia de cada grupo funcional en la comunidad. Fíjense, tenemos un ambiente tropical, un ambiente desértico y una sabana templada, en la cual, miren solamente por favor las barras naranjas, nos da la abundancia, cuántas especies, qué porcentaje de la flora está integrado por árboles grandes, por caméfitos, por pastos, por criptófitos. Entonces fíjense que en la selva, lógicamente, lo más abundante son los árboles, porque en los ambientes donde hay el factor limitante es la luz, se vuelven dominantes aquellas especies que ponen la biomasa en altura, cuya estratificación genera mucha biomasa en altura. Entonces, a diferencia de un desierto donde se vuelven abundantes las especies anuales, las terófitas, que lógicamente, al tener una temporada seca tan marcada, una estrategia adaptativa que favorece el desarrollo de estas especies es pasarle esa temporada seca como semilla, escaparle a la temporada seca. Fíjense que en las sabanas tropicales o en las pastizales tropicales, las especies dominantes son los pastos, las hemicriptófitas. Entonces, el espectro biológico, en función de grupos funcionales, que en este caso son las formas de vida de Ranquier, pero puede ser cualquier tipo de grupo funcional, nos permite interpretar la comunidad, interpretar sus caracteres, por qué esa comunidad está en esas condiciones ambientales, y nos permite comparar comunidades que en una de esas biogeográficamente están distantes. Por ejemplo, podríamos comparar una comunidad de América con una de África, donde pueden ser parecidas funcionalmente y tener grupos funcionales parecidos, pero las especies ser diferentes solamente por una cuestión de historia evolutiva de la región. Otro tipo de grupos funcionales con los cuales podríamos hacer estos espectros biológicos son los gremios. Los gremios son grupos de especies que explotan la misma clase de recursos ambientales de una manera similar. Los gremios, los más comunes son los gremios tróficos. Podríamos clasificar las comunidades en función de qué abundancia tienen de animales herbívoros, carnívoros, insectívoros, granívoros, y eso nos da una característica de la comunidad. En este caso, un trabajo del 2017 que clasifica realiza los espectros biológicos de especies de insectos acuáticos en quebradas andinas afectadas por la agricultura.
Y si ustedes se fijan, no importa, son cuatro situaciones, seguramente antes y después del efecto de la agricultura, vemos el porcentaje de especies que integran el grupo de insectos recolectores, insectos depredadores, insectos fragmentadores, insectos raspadores, en función de cómo realizan su alimentación. Y fíjense que lo hacen en función del número de individuos, del porcentaje de individuos que hay en cada uno de estos grupos, o en el número de taxones que hay en cada uno de esos grupos. Otra forma cualitativa de describir una comunidad es describir sus redes tróficas. Esto ya lo vimos en la teoría de ecosistema, pero vuelve a ser aplicable a comunidades. Y acá tenemos dos tipos, ya charlamos de esto, dos tipos de redes tróficas. Una red trófica simplificada, que manejada por el hombre en un sistema agropecuario, en el cual tenemos la mayor parte de la energía fluye en un solo sentido hacia el hombre. Seguramente acá hay muchos otros elementos, pero con mucho menos importancia. O una comunidad un poco más diversa, con una red trófica más compleja, en el cual el hombre utiliza solo una parte de esos recursos en la comunidad. Entonces, nuevamente, empezamos a entender cómo la diversidad funciona diferente en los... Entre los caracteres cuantitativos que podemos utilizar para describir una comunidad, encontramos la cobertura. La cobertura es una característica principalmente de las comunidades sésiles. Es útil en el caso de comunidades sésiles, como las de plantas, podrían usarse también, por ejemplo, en corales. La cobertura es el porcentaje de la superficie que está cubierto por el dosel de la vegetación. Entonces, fíjense, acá tenemos dos imágenes, una de una comunidad con una cobertura muy baja y una comunidad con una cobertura mayor. Como se mide como porcentaje, sería en este caso sería el 5% de la superficie está cubierto por cobertura, y en este caso el 40-50% de la superficie está cubierto por el dosel de la vegetación. Es una medida muy interesante y muy utilizada como forma de medir la abundancia de la vegetación en una región, porque es fácilmente medible, es mucho más fácil que contar individuos, y permite integrar en una misma medida aquellas comunidades que tienen árboles mezclados con pastos o arbustos, es decir, especies de distinto tamaño. Si contamos individuos solamente, en una de esas 1000 o 2000 individuos de pasto no llegan a tener la cobertura que tiene un árbol. Entonces la cobertura permite la integración de el número de individuos más su tamaño. Otra de las características que es muy importante e interesante ver a la hora de analizar comunidades es la diversidad, que es casi de lo que hemos venido hablando en las últimas dos clases. Acá vemos 3 comunidades arbóreas en la cual tienen distintas cantidades de individuos y de especies. Fíjense que si estuviéramos en una clase presencial, yo les preguntaría cuál les parece que de estas 3 comunidades es la más diversa. Claramente la comunidad es menos diversa porque tiene menos especies. Sin embargo, la comunidad B y la comunidad C tienen el mismo número de especies, aunque con distintas abundancias entre ellas. Y acá es donde entra a jugar lo que llamamos equitatividad. Fíjense, la comunidad B tiene el mismo número de especies que la C, pero en la C hay muchos individuos que son de la misma especie. En cambio, la A está repartida esa abundancia de una forma más equitativa. Todas las especies tienen más o menos el mismo número de individuos. Entonces, como la diversidad
es una medida de la forma en que se reparten la biomasa, en que se reparte la abundancia y si quieren en que se reparten los recursos, las especies en una comunidad, aquella comunidad que tiene más números de especies es más diversa, pero además aquella comunidad cuyas abundancia está mejor distribuida entre todas las especies de la comunidad también es más diversa. Entonces, acá surgen algunos nombres y definiciones que sería importante que ustedes conozcan. Uno es que la riqueza, que es el número de especies, como tal, es un número. Esta tiene 3 especies, la comunidad A tiene 3 especies, esa es su riqueza. La comunidad B tiene 7 especies, esa es su riqueza. La equitatividad es una medida de la distribución de la abundancia entre las distintas especies de la comunidad y como ustedes se pueden imaginar, cuanto mejor está distribuida, más equitativa es. Una comunidad absolutamente equitativa sería la que todas las especies tienen el mismo número de individuos y la misma cantidad de biomasa. Eso no se da en la naturaleza. Generalmente hay una especie dominante que son aquellas especies que capturan la mayor proporción de recursos en una comunidad y generalmente son las que fisonómicamente le dan nombre a la comunidad. Por ejemplo, podemos decir este es un bosque de pinos. ¿Por qué? Porque el pino es la especie dominante y captura la mayor cantidad de recursos de la comunidad. Entonces la dominancia es el grado en que una especie controla recursos y condiciones dentro de una comunidad. Equitatividad y dominancia serían contrapuestos. Cuanto mayor es la equitatividad, menor es la dominancia que puede haber en una comunidad. Hay distintas formas de evaluar la diversidad. Una forma son los índices. Los índices permiten comparar comunidades que han sido medidas de la misma forma. No son índices, valores absolutos que nos dice exactamente qué es la diversidad, sino nos permite decir cuándo una comunidad es más diversa que otra. Fíjense, todos los índices de diversidad, acá yo le puse 2, pero hay muchos índices de diversidad, lo que hacen es medir de alguna forma la riqueza y de alguna forma la equitatividad. Este asterisco acá significa que hay una relación entre ellos que siempre, no necesariamente es una multiplicación ni una suma, en la que al aumentar la riqueza aumenta la diversidad y al aumentar la equitatividad aumenta la diversidad. Acá tenemos 2 índices, el índice de Simpson y el índice de Shannon. No voy a entrar, pueden buscarlo, están descritos hay mucha bibliografía al respecto, lo pueden encontrar en internet. Solamente les voy a decir que se basan, fíjense, en la abundancia relativa. El PI es la abundancia relativa de una especie y es qué proporción de la cantidad de la abundancia de la comunidad corresponde a esa especie. Por ejemplo, el 50% de los individuos que hay en este bosque son pinos. Esa sería la abundancia relativa. La suma de toda la abundancia relativa va a dar 100 o 1 dependiendo de cómo lo generen. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la abundancia relativa es la probabilidad de que si elegimos un individuo en una comunidad corresponda a esa especie. Y si ustedes se fijan, la abundancia relativa elevado al cuadrado es la probabilidad de que si yo elijo 2 individuos de una comunidad correspondan a esa especie. Entonces, lo que me está diciendo es qué probabilidad hay de que un recurso esté capturado por una especie. Cuanto mayor sea la abundancia relativa, mayor es la probabilidad de que esté capturada. Después podemos, si quieren, en la clase del viernes discutir un poquito más estos índices. Otra forma de representar y evaluar la diversidad de una comunidad son las curvas de rango abundancia. Las curvas de rango abundancia lo que hacen es graficar la abundancia relativa de las especies a lo largo de un eje que ordena de mayor abundancia a menor abundancia de las especies. Sería una secuencia de especies en relación a su ranking, a su ranking de abundancia. La primera es la especie más abundante, no importa el nombre, no importa qué especie, y la última es la especie menos abundante. Entonces fíjense que
en este gráfico vemos representadas 3 comunidades. Vean que esta comunidad de plantas es la que tiene más especies, representado en el largo que tiene sobre el eje X. Fíjense que tiene 40 especies. Esta comunidad es la del bosque subalpino, es la que tiene menos especies, que tiene 7, 8 especies, ¿sí?, sobre el eje X. Sin embargo, este gráfico también nos representa la equitatividad en función de la horizontalidad que tenga la línea que dibujemos. Cuanto más horizontal sea, más equitativa va a ser la comunidad. En este caso, la más equitativa es esta comunidad de aves. Ven que es más horizontal que esto, que las otras dos. Eso significa que al ser más horizontal, todas las especies tienen una abundancia más parecida entre sí. El extremo de la equitatividad sería que todas las especies tuvieran exactamente la misma abundancia. Por ejemplo, una comunidad que tiene 10 especies tendría que tener 10 especies con una abundancia del 10%. Eso sería la máxima equitatividad para una comunidad de 10 especies. Si tuviera 20 especies, tendría las 20 especies una curva horizontal con las 20 especies en una abundancia relativa del 5%. También es otro punto que estaría bueno discutirlo en nuestra clase del viernes que viene. Un aspecto interesante a destacar es que el mismo tipo de análisis que venimos viendo para calcular la diversidad a nivel de especies, podemos realizarlo a nivel de grupos funcionales. Ya vimos en las primeras diapositivas de esta charla qué es un grupo funcional y cómo se pueden medir. Y acá vemos en esta diapositiva que vimos en una de las charlas anteriores que una comunidad puede estar compuesta por distintos tipos de grupos funcionales que tienen distintas abundancias y distintos números de individuos de cada uno de esos grupos funcionales. Entonces nosotros con este tipo de interpretación de la abundancia de los individuos podríamos calcular la diversidad funcional y comparar comunidades con distintas diversidades en relación a cada tipo de grupo funcional. Y retomando lo que vimos en la primera clase con Silvina y en la clase de ecosistemas de biodiversidad, vemos que la artificialización reduce la biodiversidad y genera homogeneización de comunidades. Y acá hay algo interesante, entonces, esto es lo que está pasando. Cuanto mayor es la artificialización, menor es la biodiversidad y mayor la homogeneización. Entonces, uno de los desafíos que tenemos en nuestro campo es lograr que la diversidad tenga una curva diferente, que no disminuya tanto con la artificialización, sino que lograr mantener la mayor diversidad posible y, de ser posible, que esta diversidad sea heterogénea y no sea homogénea entre cada uno de los lugares. Entonces ese es un desafío en los cuales los ingenieros agrónomos van a estar muy involucrados porque implica tratar de manejar sistemas en donde la diversidad no sea tan baja de forma de mantener las funciones del ecosistema. ¿En qué forma podemos generar diversidad? Bueno, hay distintas formas que se aporta a la diversidad. Y en esto tenemos la diversidad alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma. La diversidad alfa es lo que venimos evaluando dentro de una comunidad. ¿Qué cantidad de especies y cómo es la equitatividad dentro de una parcela de determinada parcela? Por ejemplo, acá la verdecita cuadriculada. La diversidad beta, por el contrario, es cuánto aporta la diferencia, la heterogeneidad espacial a la diversidad gamma, que es la diversidad total del ecosistema, de la región, la diversidad regional, la cantidad de especies y equitatividad que hay a nivel regional. Entonces tenemos por un lado la diversidad alfa, que es cuánto hay dentro de una parcela, y la beta es cuánto le aporta una parcela, otra parcela,
a la primera que habíamos visto. Y de esa forma, cómo la heterogeneidad contribuye a la diversidad gamma. Fíjense que teniendo en cuenta esos conceptos, dentro de los sistemas agrícolas podemos tener un ambiente, un monocultivo que tiene en general muy baja diversidad, o podemos tener, por el contrario, una forma de lograr diversidad es teniendo una gran diversidad alfa dentro de la parcela. Esta parcela que ven acá es una parcela de una finca productora de frutas en las Islas Galápagos, donde la idea era, dentro de la misma finca, tener mezclado un montón de producciones: anana, mango, papaya, banano y todo el tipo de frutas tropicales, pero dentro de una misma parcela. Otra forma de lograr diversidad es generando heterogeneidad espacial. Entonces tener parcelas que son de pocas especies, cada una de las parcelas, pero parcelas diferentes generando heterogeneidad espacial. Y fíjense que esta forma de generar heterogeneidad espacial y logrando diversidad tipo beta puede ocurrir a distintas escalas. Fíjense, acá tenemos una diversidad beta a una escala de paisaje o regional, y acá tenemos una diversidad beta a escala de unidad de manejo. Fíjense, dentro de una finca tenemos muchos parches, donde cada parche tiene poca diversidad, pero muchos parches chiquitos uno al lado del otro. Estos serían parches más grandes. Entonces, las herramientas que tenemos para lograr diversidad serían aumentar la diversidad alfa o lograr una mayor diversidad beta, dependiendo de la escala de observación. En Mendoza, y para cerrar esta parte de la charla, ya se ha empezado a trabajar al respecto. Fíjense, acá tenemos una parcela de viña donde de diversidad muy baja, con solamente la viña y muy poca diversidad en los interfilares. Y fíjense, esta es otra parcela donde ya se está dejando crecer numerosas especies, en este caso nativas, en otros casos hacen plantaciones de verdeo, ustedes lo saben mejor que yo, plantaciones de verdeo con distintas especies, en este caso son especies nativas que crecen en el interfilar y que aportan diversidad al sistema. Inclusive las rosas en las puntas de las líneas también aportan a la diversidad. Entonces, bueno, dejo esto como para que pensemos y que discutimos a lo largo de la materia. Los invito para que en el próximo video discutamos sobre la dinámica de la comunidad en el espacio y en el tiempo. Los espero.